Bienvenidos a Procedimiento Parlamentario 3. Bueno, ya nos conocemos, mi nombre es Adrián Pagán. En este caso vamos a ver la última materia que tiene que ver con la parte procedimental del trámite parlamentario, es decir, primero analizamos eh, cuál era la estructura de las dos cámaras, después vimos cómo debían elaborarse los proyectos en técnica legislativa y en procedimiento parlamentario 1 y 2 pudimos ver qué clases de proyectos existían en cada una de las cámaras, cuál era el trámite que seguía cada uno de ellos, ya sea tanto en el dictamen de comisión o en el tratamiento en la comisión, como también así en el tratamiento por parte del Pleno en el recinto. Y ahora ya llegamos a la etapa final que tiene que ver con la eficacia del proyecto cuando se convierte en ley. Y vamos a ver primero qué sucede con la sanción de cada una de las cámaras, es decir, qué pasa con el reenvío que una cámara puede hacer de la otra de su sanción si es que la otra cámara en revisión la modifica, cuáles son las alternativas que existen, cómo se aplica este artículo 81 de la Constitución, que es el que en un marco general regula el trámite de las sanciones entre las cámaras, y después vamos a ver qué sucede con, una vez aprobado el proyecto, cuáles son las alternativas que tiene el Poder Ejecutivo y finalmente vamos a ver cuáles son las normas que puede dictar el Poder Ejecutivo en base a su facultad de colegislador que le asigna nuestro sistema constitucional. Bueno, acá como ustedes pueden apreciar, tenemos el esquema de cuál sería el procedimiento primero del artículo 78 de la Constitución y después del artículo 81. Lo tenemos en 3 páginas, lo vamos a ir analizando de a poco. El primer supuesto es el supuesto que denominamos simple, el del artículo 78 de la Constitución, que implica que un proyecto aprobado por la Cámara de Origen y que una vez pasado a la Cámara Revisora también resulta aprobado, el resultado lógico y sobre el cual todos conocemos y sabemos es que el proyecto resulta sancionado por ambas cámaras y pasa al Poder Ejecutivo. Después veremos en otra parte de esta audioclase qué sucede con el temperamento del Poder Ejecutivo sobre ese proyecto. Pero primero decimos, supuesto simple, aprueba Cámara de Origen, aprueba Cámara Revisora, pasa al Ejecutivo sin ningún tipo de problema acá en cuanto a la complejidad del trámite. Este es el artículo 78. Todos los supuestos que vamos a ver después son los que contiene el artículo 81, que ustedes habrán visto en el material que dejamos en la asignatura, que es de una redacción bastante engorrosa, bastante larga, y el trámite, si bien fue simplificado en relación a la reforma del 94, que como también vimos en el material, preveía hasta 5 sanciones por la cantidad de reenvíos que podía haber entre una cámara y la otra, en este caso se simplificó a 3 como máximo. Vamos a los primeros supuestos que pueden darse. El primero es, antes que nada, una aclaración. Fíjense que en todo este esquema habla de mayoría absoluta. En este caso entendemos la mayoría absoluta no como la mayoría absoluta especial eh, que tiene que ver con algunos proyectos que requieren mayoría absoluta especial y que se entiende por esta cuando hablamos de la mitad más uno del total de los miembros, ¿sí? Acá en este caso hablamos de lo que denominamos en nuestra jerga mayoría simple. Es decir, que una vez comenzada la sesión con el quórum requerido, cuando los presentes superan a los ausentes, estamos hablando de mayoría simple, ¿sí? Y otra cosa que a veces se confunde, en todas las sanciones de la Cámara de Origen, por más que sea por unanimidad, por 2/3, aunque no lo requiera un proyecto determinado, estamos hablando de aprobado por mayoría absoluta en este caso, porque recién en la revisión se tiene que especificar con qué mayoría fue aprobado un proyecto para que este proyecto, cuando es devuelto a la Cámara de Origen, ahí sí juegue toda esta relación que hay entre las mayorías. Pero vamos por parte entonces. Primero, primer supuesto, un proyecto que es desechado por la Cámara de Origen, es decir, rechazado en su totalidad, no pasa a la Cámara Revisora y ya no puede repetirse en las sesiones de ese año. Aclaramos,
como ya a esta altura todos sabemos, cuando hablamos de año, hablamos de año parlamentario, ¿sí? No de año calendario. Es decir, el año que va desde el 1 de marzo hasta el 30 de noviembre dentro de las sesiones ordinarias, y si hubiera prórroga de ordinarias o extraordinarias hasta la fecha en la cual resulten prorrogadas o extendidas las sesiones, que nunca va a ser más allá de un 29 de febrero si fuera un año bisiesto. Es decir, no es el año calendario, sino que ese proyecto no puede volver a ser tratado durante ese año parlamentario. Vamos al segundo supuesto. La Cámara de Origen lo aprueba por cualquier mayoría, acá dice mayoría absoluta, pero en realidad lo aprueba, y pasa a la Cámara Revisora. Si la Cámara Revisora lo desecha totalmente el proyecto, es decir, no lo aprueba en general, no está de acuerdo con el proyecto, el resultado lógico es que el proyecto tampoco puede volver a repetirse en las sesiones de ese año. Es decir, no pasa a la otra Cámara para que la Cámara se expida. Es decir, queda bloqueado, ¿sí? Cualquiera de los dos rechazos de cualquiera de las dos cámaras implica el no tratamiento de ese proyecto durante el año parlamentario. Bien, ahora pasamos a unos esquemas ya más complejos, ¿sí? De la situación que puede darse entre los trámites entre las cámaras, de sus sanciones, y vamos al supuesto en el cual la Cámara de Origen aprueba el proyecto por mayoría absoluta, mayoría simple, como lo querramos llamar y como ya explicamos, va a la Cámara Revisora y la Cámara Revisora lo adiciona o corrige. Si tomamos los términos de la Constitución, vamos a hablar de modificado, porque es lo mismo, es decir, modifica la sanción de la Cámara de Origen, y en este caso, por el artículo 81, está obligada la Cámara Revisora a expresar, en el caso que modifique la sanción de la Cámara de Origen, por qué mayoría está modificando cada uno de los artículos en este caso, ¿sí? Termina la votación en particular por un artículo que se modificó y ahí dice o tiene que explicar por qué mayoría se corrigió. Vamos a suponer en todo este esquema que lo corrige por mayoría absoluta o mayoría simple, es decir, le aplica a la corrección la misma mayoría que tenía la Cámara de Origen, es decir, hay igualdad de mayorías. Repito, Cámara de Origen aprueba, Cámara Revisora modifica por la misma mayoría, en este caso mayoría absoluta o mayoría simple. ¿Cuál es el resultado? El proyecto vuelve a la Cámara de Origen. ¿Qué puede hacer la Cámara de Origen en relación a esta modificación de la revisora? Lo primero que hay que decir es que ya no puede ni desechar el proyecto, aclaremos esto, solo lo puede hacer, el proyecto puede ser desechado en la primera oportunidad que interviene cada Cámara, después ya no. Es decir, no puede rechazar el proyecto y tampoco, y cuidado con esto, tampoco puede introducir nuevas adiciones o correcciones, ¿sí? Después vamos a ver que hay un acta, y incluso el Senado incorporó un artículo en relación a esa acta, en donde se puede aceptar algunas correcciones que hizo la Cámara de Origen, perdón, que hizo la Cámara Revisora, e insistir en la sanción propia de la Cámara de Origen para algunas partes. Es decir, se puede insistir parcialmente una sanción original o se puede aceptar parcialmente la revisión que hizo la segunda Cámara. Eso lo vamos a explicar después. Volvemos entonces, la revisora modifica la de origen, ya no se puede desechar el proyecto ni se puede volver a modificar. Es decir, la Cámara de Origen tiene que analizar su sanción y la modificación que hizo la revisora. Y acá tenemos tres resultados posibles. El primero es, acepta las modificaciones que hizo la Cámara Revisora, con lo cual en este caso pasa al Poder Ejecutivo el texto aprobado por la Cámara Revisora. ¿Sí? Primer supuesto. Segundo supuesto, en lugar de aceptar, la Cámara de Origen insiste en la redacción originaria, para lo cual, por ser Cámara de Origen, le va a bastar con aplicar la misma mayoría que aplicó la revisora, que en este caso estamos en el supuesto de la mayoría absoluta o simple. ¿Cuál es el resultado de este mecanismo? Es que en este caso, a diferencia del anterior, se va a sancionar el texto, pero de la Cámara de Origen, y en esas condiciones va a pasar al Ejecutivo, porque la Cámara de Origen, si bien lo hizo con la misma
insistió con la misma mayoría que modificó la revisora, lo hace sustentada en el beneficio que da la Constitución a la Cámara de Origen. ¿Sí? Y acá tenemos el otro supuesto en el cual no logra la mayoría, es decir, se vota y sale en contra la posibilidad de insistir, con lo cual no es que acá el proyecto se cae, sino que en realidad se aprueba el texto que modificó la revisora y en esas condiciones pasa al Poder Ejecutivo. Bien, ahora vamos a un esquema un poco más complejo. Vamos ahora al supuesto en el que la Cámara de Origen aprueba el proyecto y pasa a la Cámara Revisora y ésta lo corrige ya no por mayoría absoluta o simple, sino por los 2/3. Recordando también que tiene que indicar el resultado de la votación en cada modificación o en cada corrección que hizo la revisora. Es decir, acá ya le impone una mayoría especial y superior a la que habíamos visto en el ejemplo anterior. El resultado también es acá, que el proyecto vuelve a la Cámara de Origen. En este caso, la de Origen tampoco puede desechar el proyecto ni modificarlo. Y tenemos las tres siguientes variantes. Si acepta las adiciones o correcciones por cualquier mayoría, el proyecto pasa al Ejecutivo con el texto que aprobó la Cámara Revisora. ¿Sí? Es decir, acepta lo que la revisora le modificó. El otro supuesto más complejo es que en realidad la Cámara de Origen decide insistir en su redacción originaria y en este caso no le va a bastar con la mayoría simple, sino que tiene que lograr la misma mayoría que logró la revisora, en este caso 2/3. Es decir, insiste por los 2/3 y el resultado es, al contrario que vimos anteriormente, que en lugar de pasar el texto de la Cámara Revisora, pasa al Ejecutivo la Cámara de Origen. ¿Sí? Recordamos que acá hablamos siempre de los presentes, ¿sí? 2/3 de los presentes y mayoría también absoluta de los miembros presentes. El otro supuesto que puede darse, similar al anterior, es que no logra los 2/3 de los votos para insistir, con lo cual pasa, en este caso, al Ejecutivo la sanción de la Cámara Revisora. Como vimos entonces en los esquemas que estuvimos analizando, podemos sacar dos conclusiones en forma muy contundente y hasta diríamos de lógica, que en primer caso implica que cuando un proyecto es bloqueado porque una de las dos cámaras no está de acuerdo, el mismo no puede ser tratado y esto hace justamente a la esencia de nuestro sistema bicameral, es decir, para que una iniciativa política se convierta en ley tiene que tener el consenso, aunque sea imparcial, de las dos cámaras o incompleto, es decir, que pueda estar de acuerdo con una parte y aceptar la insistencia que la otra cámara le puede hacer sobre una determinada cuestión, pero tiene que haber un acuerdo entre las dos cámaras para que un proyecto sea ley. En el caso en que una de las dos cámaras no lo aprueba, no aprueba un proyecto, lo rechaza íntegramente, justamente por este sistema bicameral y de consenso entre las dos cámaras, el proyecto queda bloqueado por ese año parlamentario. La otra conclusión que rápidamente podemos sacar es que nuestro sistema constitucional le ha asignado una importancia superior a la Cámara de Origen por sobre la Cámara Revisora, justamente facultándola a que ante el mismo número en la votación, sobre todo cuando la otra Cámara le modifica su sanción originaria, pueda justamente resultar como final el proyecto que aprobó la Cámara de Origen, repito, empatando o imponiendo la misma mayoría que la Cámara Revisora. Es decir, ante igualdad de número en la votación, el desempate, si se quiere, está siempre a favor de la Cámara de Origen. Justamente por eso nuestra Constitución, para determinadas materias que justamente nuestra Carta Magna entiende de suma importancia, ha decidido cuál es la Cámara que tiene que tener la última palabra, diciendo en determinadas iniciativas cuáles tienen que ser la Cámara de Origen y cuáles forzosamente, por una cuestión lógica, la Cámara Revisora. La otra conclusión que podemos sacar, o la otra cuestión que tenemos que dilucidar, es qué sucede cuando el proyecto bloqueado o rechazado por una de las cámaras
no puede volver a ser tratado durante ese año parlamentario. Y en este caso lo que hay que decir es, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos del mismo proyecto? ¿Sí? Esta es una cuestión que, si bien no hay muchos antecedentes, porque generalmente cuando una Cámara decide no rechazar un proyecto, ya sea en forma originaria, o la otra Cámara cuando lo tiene que revisar, se entiende que no hay un consenso para que determinada medida sea ley, por lo cual parece prudente esperar que transcurra el año parlamentario y hasta por una cuestión de lógica política, esperar un recambio de Cámara para ver si esa sanción puede prosperar con otra conformación, o al menos, transcurrido el año parlamentario, tratar de dilucidar cuál fue la cuestión que hizo que ese proyecto no pueda ser aprobado y tal vez en un nuevo artículo corregir esa falta de consenso en el texto de la ley y redactar una ley o un proyecto de ley que pueda ser subsanado en relación a la primera votación. Pero el problema acá es identificar, y créanme que no hay mucho escrito sobre esto, ¿de qué hablamos cuando hablamos del mismo proyecto? Ustedes saben que en nuestra práctica parlamentaria nosotros hablamos de un proyecto determinado con un número de expediente, es decir, si hay un proyecto que trata sobre tal tema, se le da un número de expediente y ese expediente es el que va rolando el trámite en esa Cámara y es el que se gira a la otra Cámara para que siga el trámite. Ahora, ¿qué sucede ante un proyecto rechazado si tengo que estar interpretando si ese proyecto es el que tiene que ser bloqueado o no? Claramente, una vez bloqueado el proyecto que tramitaba bajo el número de expediente 10, por ponerle un número, si después se quiere volver a tratar el proyecto número 10 dentro de ese año parlamentario, claramente ese proyecto es el mismo proyecto, el mismo número de expediente, con lo cual ese proyecto está dentro de la prohibición y no puede ser tratado. Bien, ahora, ¿qué pasa si alguien decide presentar el mismo proyecto nuevamente, con lo cual va a tener un número distinto de expediente? Entonces uno puede decir, no es el mismo proyecto, el otro era el 20, ahora este es el 30, ¿sí? En este caso ya empezamos a ver cómo interpretar algunas cuestiones. Hay casi un acuerdo entre todas las interpretaciones, tanto de la doctrina como de legisladores y legisladoras, de que no puede volver a ser tratado el mismo proyecto con el mismo número de expediente o una copia o reproducción exacta que tramite por otro expediente, con lo cual en este caso estamos hablando de la identidad del proyecto. O sea, acá hablamos de lo mismo, es la misma iniciativa, se le cambió el número y no puede ser tratado. Bien, ahora, ¿qué pasa cuando en realidad algún legislador o legisladora dice, bueno, como este proyecto, así como estaba, no lo aprobaron, yo lo que voy a hacer ahora es presentar otro proyecto y le voy a cambiar algunas cosas, ¿sí? Bueno, acá ya no hablamos del mismo proyecto desde la letra, desde el texto, desde lo literal no va a ser lo mismo, pero acá hay que tratar de discernir qué es lo que quiso decir la Constitución cuando decía que el proyecto o que esa iniciativa no puede volver a ser tratada. Y acá hay distintos análisis o distintas teorías. Una de ellas dice que si el proyecto en realidad tiene el mismo objetivo que el que fue desechado, es el mismo proyecto, es decir, no puede ser tratado. Vamos a poner un ejemplo. Si había un proyecto cuyo objeto, cuyo título era modificar el artículo 8 de la ley de impuesto a las ganancias, el nuevo proyecto, si el objeto es modificar el artículo 8, pero con otra letra o con otra cuestión de la cual trataba el 8, tampoco puede ser tratado, ¿sí? Es decir, tiene el mismo objeto. Hay identidad de proyecto, por más que tenga otros medios, otra letra, va al mismo objetivo. Después hay otros que interpretan que en realidad no pueden ser tratados o va a haber identidad de proyecto si estamos hablando del mismo objetivo, pero con los mismos medios. Es decir, está bien, el objetivo es el mismo, pero fíjense que acá en realidad los medios que la ley trata son distintos, por lo cual el proyecto sería diferente.
Noten que estamos hablando de cuestiones que son muy subjetivas y que dependen de un análisis, ¿sí? Que en realidad donde entra a jugar la subjetividad de cada persona, entramos en una zona gris. Pero para algunos, entonces, recapitulando, si los dos proyectos modifican la misma cuestión, el mismo objetivo, no se pueden tratar. Para unos dicen no, tienen el mismo objetivo, pero fíjense que los medios que procuran son distintos, por lo cual no es el mismo proyecto. Y después hay un caso que ese sí tuvo alcance judicial y que lo desarrollamos muy bien en el trabajo, que dice que en realidad a veces, por más que hablemos del mismo proyecto, con los mismos medios utilizados, si la valoración política es distinta o la fundamentación política que buscó el proyecto es distinta, no hablamos del mismo proyecto. Y tenemos el famoso caso que justamente desarrolló el fallo de Cullen con Llerena, que como vimos aparte fue uno de los primeros en hablar de las cuestiones políticas no justiciables, que en este caso, al presentarse una provincia a la cual previamente se había rechazado la intervención en una de las cámaras del proyecto de ley justamente que tenía como objeto esa cuestión, se volvió a tratar otro proyecto también para intervenir la misma provincia y también utilizando el mismo mecanismo, los mismos medios que tenía el proyecto anterior, pero acá fundado en una razón distinta, ¿sí? Es decir, que fíjense, en este caso que es muy concreto, como un proyecto que tenía como objetivo intervenir federalmente una provincia, utilizando el mismo mecanismo, los mismos procedimientos, pero amparado en una causal de intervención distinta, llega a la conclusión de que acá no hay identidad de proyectos y que ese proyecto puede volver a ser tratado durante ese año parlamentario. Repito, no es una cuestión que se dé con mucha frecuencia, porque la prudencia política, saliendo un poco de este tema de la intervención, la prudencia política indica que cuando un proyecto no tiene el consenso de una Cámara, volver a insistir durante ese año parlamentario sin cambiar el foco de la cuestión desde un punto de vista sustancial, no aconseja justamente volver a insistir cuando no está la coyuntura política apropiada para que justamente ese proyecto se trate. Como hemos visto sí en nuestra práctica, sobre todo en los últimos tiempos, conviene esperar el recambio de Cámara para ahí sí ver si fruto de ese recambio también hay un recambio en el consenso y en la conformación de los distintos bloques para que esa medida rechazada pueda finalmente prosperar. Otra cuestión que suele ser controvertida es justamente el caso en el cual, como ya explicamos previamente, la Cámara revisora modifica la sanción de la Cámara de origen y la Cámara de origen, en lugar de optar por insistir en su sanción original o por aceptar íntegramente la sanción de la revisora, decide parcialmente aceptar algunas revisiones que le hizo la Cámara revisora e insistir en algunas justamente cláusulas que en la Cámara de origen se habían aprobado. Es decir, aceptar parcialmente, insistir parcialmente. Como el artículo 81 parecería no prever esta cuestión, si uno analiza un poco la redacción, varios legisladores, legisladoras, incluso parte de la doctrina jurídica, entendió que tomando la figura de la promulgación parcial de las leyes o del veto parcial de las leyes, es decir, cuando alguien podía estar de acuerdo en una parte y no en la otra, podía justamente darse continuidad institucional a algo cuando el consenso era, el disenso en este caso era menor, con lo cual algunos decían que se puede, si el Congreso puede insistir en un veto que le hizo el Ejecutivo parcialmente, aceptando esta observación e insistiendo en otras, ¿por qué no pueden las mismas cámaras entre sí aceptar algunas modificaciones e insistir en sanciones propias? En el año 95,
las presidencias de ambas cámaras deciden compatibilizar, así dice el acta, la interpretación del procedimiento del artículo 81 y acuerdan básicamente dos puntos. Uno es que el proyecto de ley, cuando vuelve a la Cámara de Origen con adiciones o correcciones introducidas por la revisora, puede justamente la Cámara de Origen aprobar o desechar la totalidad o aprobar algunas y desechar otras, es decir, parcialmente puede insistir y aprobar. Lo que sí refuerza, que ya estaba en el artículo 81, es que no puede introducir nueva modificación a la que ya hizo la revisora, ¿sí? Es decir, puedo insistir, puedo aceptar, pero no modificar o introducir nuevas cuestiones que no estaban en ninguna de las dos sanciones. Por otro lado, dice que, algo que también ya decía el artículo, que siempre hay que indicar el resultado de la votación en particular de cada artículo para saber justamente qué parte de la corrección fue hecha con determinada mayoría para justamente imponer la Cámara de Origen su mayoría agravada para insistir con su sanción. Fíjense que en este caso el acta prevé la comunicación a los plenos de labor parlamentaria de cada Cámara. La Cámara de Diputados concretamente nunca se expresó sobre el particular, es decir, no adoptó un temperamento claro. Sí, la validez del acta se argumentó en algunos casos, ¿sí? En algunos debates que ustedes los tienen en el trabajo, se discutió sobre la cuestión y concretamente sí, en el caso del Senado se incorporó justamente lo que dice el acta en el artículo 177, más o menos receptando en forma casi íntegra lo que decía el acta. Es decir, que hoy esta situación, si se quiere, por ahí no es la palabra irregular la palabra que corresponde, pero quienes han criticado justamente esta posibilidad es que primero critican la facultad de presidentes de las cámaras de interpretar el artículo 81 de la Constitución. Yo en esto igual, ustedes por lo que pudieron escuchar de mis cursos anteriores, yo entiendo que si bien el Poder Judicial es el intérprete final de la Constitución, cualquier funcionario aplica o interpreta la Constitución cuando tiene que decidir o adoptar un temperamento, con lo cual yo por ese lado estoy de acuerdo en que los presidentes de las cámaras interpreten determinadas cuestiones, y más en este caso que en realidad la interpretación queda sujeta a la labor parlamentaria de cada cámara y cada cámara decidió. Como dije antes, diputados nunca se expresó, sí fue muy discutido en varios proyectos de ley la validez del acta, lo que decía el acta, y el Senado lo incorporó directamente en su reglamento. Lo que sí, yo entiendo que no es del todo correcto es que no esté en los dos reglamentos de las cámaras tomado justamente este procedimiento que en realidad emana del artículo 81 de la Constitución. Es decir, yo entiendo que en algún momento la Cámara de Diputados va a tener que o incorporar esta cuestión a su reglamento o la del Senado sacarlo, ¿sí? Digo, no puede haber acá una incompatibilidad o una omisión reglamentaria en una cuestión derivada directamente del artículo 81 y que tiene que ver con el trámite de los proyectos de ley entre las cámaras. Es decir, o nos manejamos con el 81 como está y que no diga nada en los reglamentos, o los dos reglamentos tienen que decir algo parecido, y les diría que hasta igual, para que la cuestión pueda ser contemplada correctamente. Yo ahí en el trabajo desarrollé algunos ejemplos que tuvieron que ver con algunas discusiones que se dieron, en este caso en la Cámara de Diputados, sobre la validez del acta. Van a ver que también tenemos transcripto en el trabajo algún debate que se dio en el Senado. Sin querer tomar partido por ninguna de las dos cuestiones, ustedes saben que nuestra obligación como funcionarios y asesores legislativos y sobre todo como docentes es, si hay dos posturas, explicarle las dos posturas y que cada uno de ustedes decida por la que le parece correcta, sobre todo quienes son asesores de legisladores o legisladoras, para que también sepan que hay
en este caso, dos opiniones bien marcadas y entiendo yo bien fundamentadas todas sobre si puede prosperar esta cuestión que manifiesta el acta del año 95, en la cual una Cámara originaria puede insistir en parte de su sanción y aceptar parte de la sanción de la otra. Podríamos decir también que hay en el medio otra corriente que interpreta que esto puede ser aceptado siempre y cuando, y acá sí haciendo una analogía con la promulgación parcial, el texto final que subyace de insistir o aceptar en la comparación de las dos sanciones implique que el proyecto final, repito, no pierda autonomía normativa, no pierda unidad normativa, pueda ser aplicable directamente y no vulnere el espíritu de la sanción de cada una de esas cámaras, ¿sí? Es decir, cuidar que en lo que se acepta y se modifique no se desnaturalice el proyecto de una forma en que no tenga unidad normativa, no pueda ser aplicado y se vulnere el espíritu. Acá tenemos un ejemplo distinto al que pusimos en el texto, no como una cuestión de posicionarnos de determinada manera sobre la interpretación de la cuestión, sino por ahí sí para mostrar lo que uno tiene que evitar si es que va a aplicar tanto el artículo 177 del reglamento del Senado como el acta en la Cámara de Diputados, porque repito, no está receptado reglamentariamente al menos. Es decir, vamos acá a poner un proyecto o un ejemplo de lo que habría que evitar o de lo que puede pasar si uno aplica en forma equivocada las normas que mencionamos anteriormente. Desde ya olvidémonos de la técnica legislativa de estos artículos, de la cuestión de lógica, pero bueno, básicamente esto es para que ustedes vean el problema que puede suscitar justamente aplicar mal este principio de aceptación e insistencia parcial de la Cámara de Origen por sobre la revisora. Vamos a suponer que la Cámara de Senadores, es decir, el Senado, sanciona lo que denominamos la sanción A y el texto de esa sanción dice: no está permitida la venta de alcohol y cigarrillo a menores de 18 años. ¿Sí? En este caso, la Cámara de Diputados, cuando analiza la sanción de origen del Senado, decide modificarlo y en esa modificación elimina la palabra no y elimina también la expresión y cigarrillos. El texto que quedaría como definitivo sería: está permitida la venta de alcohol a menores de 18 años. Como vemos ahí, una sanción A y una sanción B totalmente distintas. Los que opinan que siguiendo literalmente el artículo 81 de la Constitución, justamente opinan que hay dos alternativas para la Cámara de Senadores cuando va a analizar esta sanción que le llegó en revisión. O insiste con A o acepta B, es decir, no puede insistir parcialmente y aceptar parcialmente, como vimos que dice el acta y el artículo 177. Ahora vemos qué pasaría si el Senado, como Cámara de Origen, decide aceptar parcialmente e insistir parcialmente. En este caso, repito, es muy burdo el ejemplo, pero es para que ustedes lo tengan claro. Vamos a suponer que en este caso, ya analizando la revisión de la sanción B, Senado decide aceptar la eliminación de no que hizo Diputados, pero insistir en su propia sanción de la frase y cigarrillos. Quedaría una sanción que dice: está permitida la venta de alcohol y cigarrillos a menores de 18. Esa sería la sanción C. Fíjense que si yo leo lo que hizo la Cámara lo que hizo como originario el Senado y lo que terminó aprobando, es absolutamente contrario al espíritu de una sanción con la otra. Es decir, primero dijo: no está permitida la venta de alcohol y cigarrillo a menores de 18, y después terminó diciendo, a través de una aceptación e insistencia parcial, está permitida la venta de alcohol y cigarrillo a menores de 18. O sea, dijo totalmente lo contrario, es decir, vulneró el espíritu de lo que aprobó y bueno, la unidad normativa y la aplicación directa ya sería otra cuestión, pero acá vean que fue
absolutamente contrario a lo que aprobó aplicando un mecanismo legal. Repito, esto está hecho con un ejemplo muy rudimentario, pero realmente el problema que tiene el acta para mí, acá en esto sí, entiendo que ya no es una subjetividad, sino que es un problema que habría que corregir, es que en realidad ahí no se habla de si la insistencia o la aceptación se tiene que posicionar sobre artículos, incisos, capítulos, no dice nada, con lo cual lo que yo entiendo que se debería cuidar si se va a aplicar este mecanismo es justamente de que tanto las cámaras cuando modifican, o en este caso la de origen que tiene que insistir o analizar parcialmente, evitar que esto se aplique cuando hablamos de partes parciales de la ley. Y en todo caso, o sea, que vayan más abajo de la estructura del artículo. Y en todo caso, si esto se va a aplicar, cuidar justamente que el sacar de contexto determinadas palabras o frases no vulnere el espíritu de la ley. Repito, acá yo no estoy tomando partido por ninguna de las dos posturas o de la intermedia, pero sí es mi obligación contarle que hay estas dos cuestiones dando vueltas y por eso yo les adjunté en el trabajo algunos debates que se dieron en la Cámara para que ustedes vean cuáles fueron las cuestiones que se debatieron y las posiciones que se argumentaron. Despejado entonces, bueno, espero que despejado. Como vieron fue bastante complicado porque hay muchas variantes y muchas alternativas, pero bueno, vamos a acordar que hemos despejado el tema de la complejidad del trámite entre las cámaras y en cualquiera de esas variantes vamos a suponer que ya nos encontramos con un proyecto de ley aprobado por el Congreso que finalmente se comunica al Poder Ejecutivo. Como vimos, el Poder Ejecutivo, algunos le asignan la facultad de colegislador, otros dicen que en realidad no está colegislando, sino que está ejerciendo facultades que le da la Constitución que tienen que ver con el trámite de la ley, independientemente de esa cuestión de semántica, si se quiere. Estuvimos viendo nosotros también en otros módulos cuáles son las facultades y funciones del Ejecutivo dentro del marco legislativo y en este caso vamos a dejar de lado el derecho de iniciativa, que ya lo desarrollamos, es decir, la posibilidad que tiene el Poder Ejecutivo de presentar ante el Congreso proyectos de ley. Y también vamos a dejar de lado, pues también lo vimos en el módulo de organización del poder de la Constitución, cómo ejercía su facultad de reglamentar las leyes, es decir, determinando algunas cuestiones o precisando algunas cuestiones que hagan a la ejecución normativa sobre el texto legal que aprobó el Congreso, siempre cuidando de no alterar el espíritu y la aplicación de la norma con excepciones reglamentarias. Sacamos entonces el derecho de iniciativa, sacamos la facultad de reglamentar las leyes y en realidad, aunque no esté acá, también hay que tener en cuenta que el Ejecutivo tiene otro tipo de decretos que son los decretos de administración, es decir, todos aquellos mecanismos normativos que el Ejecutivo pone en marcha o dictamina para administrar el país, designación de ministros, secretarios, resoluciones, etcétera. Es decir, todo lo que haga a las cuestiones de administración por un lado y a las cuestiones de reglamentación por el otro, no están directamente relacionados con lo que vamos a ver ahora, tampoco el derecho de iniciativa, pero sí nos vamos a referir a 4 cuestiones bien concretas. Primero es la facultad de observación o de veto que tiene el Poder Ejecutivo sobre la sanción que hizo el Congreso. Después vamos a hablar de la promulgación de las leyes, que también es un área de reserva, en este caso, del Ejecutivo. Y después nos vamos a referir a qué es lo que sucede con la facultad excepcional que tiene el Poder Ejecutivo de emitir normas por razones de necesidad y urgencia y los denominados decretos de facultades delegadas a través de la autorización delimitada que le puede dar el Congreso en determinados marcos de administración y de emergencia para que sancione normas
para algunos de carácter y fuerza legal y para otros de carácter y fuerza sublegal. Decíamos entonces que el trámite normal sería que un proyecto aprobado por el Congreso, comunicado al Ejecutivo, el Ejecutivo ya en este caso tiene la posibilidad de promulgarlo, que vamos a ver que puede ser en forma total o parcial, o, si no está de acuerdo, de vetarlo. Aclaramos algunas cuestiones. La Constitución, sobre todo previo a la reforma del 94, no habla no tiene la palabra vetar en forma literal o la palabra veto en forma literal. Recién la incorporan en la reforma, justamente cuando habla de que no puede vetarse, no puede ser vetada en el marco del artículo 40 y haciendo relación justamente a las leyes que tienen que ver con la iniciativa popular y con la consulta popular. Pero previo a eso, la Constitución habla de desechar un proyecto o de no aprobarlo o de devolver, con lo cual en ese supuesto tenemos que manejarnos y entender que todos estos términos son sinónimos de la palabra veto, que viene justamente de vetare, que es prohibir, y sería conjugado, sería yo prohíbo, es decir, veto es prohíbo, que en realidad en este caso lo asimilamos como anulo, es decir, la fundamentación del veto es justamente la facultad que tiene el Ejecutivo para desaprobar un proyecto de ley, impidiendo de esa manera la entrada en vigencia, ¿sí? Claramente, desde el punto de vista conceptual, este es un impedimento transitorio, ya que en principio demandaría una nueva intervención del Congreso, quien tiene la facultad de insistir en su posición inicial o original. Veremos después que con una mayoría agravada, incluso algunos definen que es un impedimento que no es absoluto, sino que es suspensivo. En relación a lo suspensivo justamente de la figura del veto, hay que traer a colación para analizar la figura justamente lo que dice la ley Olmedo sobre caducidad del proyecto, diciendo que los proyectos de ley o parte de ellos, hablando del veto parcial, que el Ejecutivo devuelva observados, justamente que no sean confirmados por el Congreso en ese año parlamentario o en el siguiente, se tienen por caducados. Es decir, que un proyecto vetado íntegramente que se devuelve íntegro o la parte no vetada de un proyecto de ley que se devuelve al Congreso tiene como plazo de caducidad ese año parlamentario de entrada y el siguiente, lo cual implicaría un cierto estado de incertidumbre si hablamos de un estado transitorio suspensivo sobre cuál va a ser finalmente la suerte de ese texto. Cuando hablamos de una observación total, es decir, un veto total, no habría problema porque no hay nada vigente. El problema, entiendo yo, se da con este plazo de caducidad, que a todas luces a mí me parece que es muy excesivo, cuando hablamos de una promulgación parcial, es decir, que implica que hay un veto parcial de una ley. Como vimos en el trabajo, analizamos casi en forma paralela la promulgación parcial con el veto parcial, porque son dos consecuencias que emanan de un mismo acto del Poder Ejecutivo, que es sobre un proyecto de ley, aceptar algunas partes y observar otras, y por ende promulgar parcialmente con fuerza de ley algunas partes y vetar, observar o devolver otras desechadas, con lo cual, si para saber cuál es la vigencia definitiva de un proyecto de ley promulgado parcialmente hay que esperar el año parlamentario más otro para ver si finalmente el legislativo decide insistir o aceptar, entiendo que es un plazo demasiado prolongado y, como dije yo en el trabajo, esto responde a que la ley Olmedo es anterior a la reforma del 94 y a la posibilidad de que se puedan promulgar parcialmente las leyes que están incorporadas en la reforma en forma taxativa, pero que, como vimos, con mucha anterioridad ya se permitía la figura de la promulgación parcial, pero en definitiva creo que va a haber que tomar alguna cuestión con este plazo para que el Congreso insista, que me parece, repito, demasiado largo. Volviendo entonces a la figura del veto, hay que tomar este artículo 83, que es el que lo regula en parte, también lo que dice el artículo 80, que dice que devuelto, que aprobado un proyecto de ley por el Congreso, si este no es devuelto por el Ejecutivo
en el plazo de 10 días hábiles se entiende por aprobado. Si bien este supuesto lo aplicamos para la promulgación de hecho, lo que está dándonos es el plazo que tiene el Poder Ejecutivo para vetar una ley y si no, obligatoriamente pasados esos 10 días hábiles, repito, hábiles, debe promulgarla. Es lo que se denomina promulgación de hecho, pero que vamos a analizar después. Decimos entonces que por el 83, desechado, fíjense que no habla vetado, desechado en todo o en parte un proyecto, vuelve con sus objeciones a la Cámara de Origen, ¿sí? Es decir, que tiene que volver a la Cámara de Origen, y en una suerte de procedimiento dice que ésta lo discute de nuevo y si lo confirma por 2/3 de votos, que aclaro, son votos de los presentes, pasa otra vez a la Cámara de Revisión y si esta Cámara de Revisión también lo sanciona por los 2/3, el proyecto vuelve otra vez al Ejecutivo y vuelve para su promulgación, con lo cual claramente dice que ya no hay una posibilidad de volver a vetarlo, sino que debe ser promulgado en esas condiciones el proyecto. Después, bueno, el artículo habla de que las votaciones tienen que ser nominales, ¿sí? Es decir, debemos saber cómo votó cada legislador, y que la votación se reduce a votar por sí o por no, que como yo les expliqué en el trabajo, en realidad todas las leyes se votan por la afirmativa o la negativa, pero esto claramente lo que quiere indicar, al decir que se vota por sí o por no, es que el Congreso lo que tiene que evitar es de reabrir la discusión del proyecto de ley. No hay que volver a tratar el proyecto de ley en general, en particular, ver qué dice cada artículo, sino que directamente hay que ir a la discusión sobre si el Congreso va a aceptar la observación o el veto del Ejecutivo o va a insistir en lo que sancionó originalmente, con lo cual uno puede ahí sí admitir que se discutan cuestiones relacionadas a la naturaleza de lo que fue vetado, en cierta forma, o cuáles fueron los fundamentos esgrimidos por el Ejecutivo para vetar una norma y sobre eso discutir y finalmente votar, pero no es que hay que discutir otra vez la ley, porque como vamos a ver después, tampoco el legislativo puede tomar el veto del Ejecutivo y modificar ese veto o modificar la ley con otro texto nuevo, al menos en esta etapa. Es decir, que es bien delimitada la cuestión y en este caso, repito, por la combinación del artículo 80 y del 83, y sí vemos que finalmente el 83 habla de que si las cámaras no se ponen de acuerdo, ¿sí? En cuanto al temperamento a tomar en relación al veto del Ejecutivo, el proyecto no puede repetirse en las sesiones de ese mismo año, que repito también es el año parlamentario. Distinto es el tema de la caducidad, ¿sí? La caducidad es el año de entrada más un año más que el Congreso puede llegar a tomarse para discutir el veto. En cambio, si las cámaras lo discuten y no están de acuerdo, ese proyecto no puede, es decir, el proyecto que fue vetado no puede volver a tratarse por cualquiera de las dos cámaras, en definitiva por el Congreso. Esta facultad de observar o vetar o rechazar los proyectos que tiene el Ejecutivo no lo tiene por sobre todas las leyes, sino que hay algunas prohibiciones que son expresas y otras que son tácitas. En cuanto a lo que expresamente está prohibido en cuanto a la facultad del ejercicio del veto, repito, son dos incorporaciones de la reforma del 94, que por el artículo 40 establece que no puede ser vetada la ley mediante la cual el Congreso convoca consulta popular vinculante y también por el mismo artículo el proyecto de ley sometido a consulta popular vinculante que obtiene voto favorable del electorado, que por ende está convertido en ley y tiene que ser promulgado automáticamente, tampoco puede ser vetado justamente porque habla de una promulgación automática. Y si bien el artículo 83 tampoco lo dice taxativamente, pero surge taxativo desde la interpretación, cuando, como expliqué anteriormente, cuando el Congreso decide insistir sobre una observación del Ejecutivo, ese proyecto, dice la Constitución, es ley y pasa para su promulgación, con lo cual no da lugar a que esa insistencia pueda nuevamente ser vetada. Y está bien que la Constitución lo reafirme, porque en la práctica parlamentaria vamos a ver que hay, si bien la mayoría tenemos claro, debemos tener claro que la insistencia sobre el veto del Ejecutivo no debe hacerse por un proyecto de ley, sino por sendos proyectos de resolución,
donde la Cámara, de que se trate, resuelve insistir, el hecho de hacerlo por resolución implica sacarlo del artículo 81 de la Constitución sobre el trámite de las leyes e impidiendo de esa forma el veto del Ejecutivo. No obstante eso, el artículo 83 lo clarifica, pero repito, yo he visto en la práctica parlamentaria que me tocó a veces analizar que en algunos casos hay proyectos de ley para insistir o aceptar un veto, en la mayoría por suerte de resolución, y también me ha tocado ver declaraciones donde decía que veía con agrado que el Poder Ejecutivo retire un veto, etc. En definitiva, repito, cualquiera que fuere el acto o el jurídico o la naturaleza que todos entendemos que debe ser resolución que emita el Congreso insistiendo, se considera ley y pasa directamente para la promulgación, con lo cual no puede ser vetado. Finalmente, algunos autores jurídicos han hecho una interpretación integral del texto de la Constitución y se entiende que hay determinadas cuestiones que, por más que no se diga expresamente, tampoco pueden ser vetadas. Hay casi acuerdo en las dos primeras, en tanto y en cuanto las leyes que revocaron la intervención federal a una provincia o a la Ciudad de Buenos Aires que haya sido decretada por el Ejecutivo durante el receso del Congreso, claramente el Congreso al volver, entre comillas, de ese receso o al retomar su actividad, retoma su facultad y por ende puede revocar esa intervención que debería no estar sujeta a un veto del Ejecutivo porque es en ejercicio de un área de reserva y propia del Legislativo, y por una interpretación analógica tampoco pueden ser vetadas las leyes que suspendan el estado de sitio declarado por el Ejecutivo durante el receso del Parlamento. ¿Sí? Claramente, tanto en la figura de la intervención federal como del estado de sitio, estamos hablando de una facultad que ejerció el Ejecutivo en forma excepcional porque el Congreso no se encontraba sesionando en forma ordinaria. Si bien tampoco se menciona expresamente, y ustedes, bueno, si recuerdan lo que hablamos también en el seminario de presupuesto, algunos entendemos que tampoco podría vetarse la ley que aprueba o rechaza la cuenta de inversión de los presupuestos, que justamente como un acto estrictamente de control ejerce el legislativo por sobre el ejecutivo, y esto incluso de acuerdo al artículo 85 de la Constitución. Por eso yo siempre en mis cursos entiendo y explico que para mí la cuenta de inversión debería ser aprobada o desechada mediante proyectos de resolución y no mediante leyes, pero bueno, algunos entendemos justamente este acto de control no puede estar justamente sujeto a la facultad del controlado, es decir, si el legislativo como controlante entiende que la cuenta de inversión no puede ser aprobada, no podría vetar esa decisión a quien yo estoy controlando o al revés. Si el Congreso decide aprobar una cuenta de inversión y después asume otro ejecutivo, ese ejecutivo tampoco podría vetar algo que ya hizo otro ejecutivo, me refiero por ahí de otro partido político, tampoco podría vetar algo que ya decidió el Parlamento justamente en función de la aplicación de un ejercicio de control. Acá yo no lo puse, pero también algunos entienden que tampoco podría ser vetada, si se hiciera por ley, la necesidad de la reforma que pueda decretar el Congreso, porque también es un acto que le corresponde en forma innata al Congreso. Bueno, acá no hay mucho acuerdo, pero algunos opinan que también en un acto de la relevancia de la reforma de la Constitución debería también otro poder del Estado, como el Ejecutivo, estar de acuerdo. Yo les dejo esta inquietud, cada uno puede tomar partido por la que quiera, y tampoco, en esto sí hay unanimidad, podrían vetarse las normas que hayan rechazado un decreto de necesidad de urgencia o un decreto por facultades delegadas, y si se quiere también un decreto que rechace la promulgación parcial que haya hecho el Ejecutivo, justamente porque estamos hablando de, tanto en el caso del DNU como de promulgación parcial y como de facultades delegadas, actos que también están sujetos al control final del Parlamento. Por eso entiendo yo razonable que en estos tres casos la resolución que adopta el Congreso, ya sea por aceptar
el acto del Ejecutivo o por rechazarlo, se hacen mediante sendas resoluciones, justamente para evitar que sean por ley que puedan ser vetados. Pero esta práctica ha sido acentuada desde la aprobación de la ley 26.122 de trámite legislativo, pero créanme que previo a esa ley van a encontrar, si buscan antecedentes, insistencias o rechazos a DNUs a través de proyectos de ley que, como repito, se debe hacer mediante sendas resoluciones. En cuanto a algunas cuestiones del trámite de la observación o del veto del Ejecutivo, necesariamente hay que referirnos a la causal del veto. Lo primero que hay que decir es que la causal es claramente un acto que la Constitución le asigna como contralor y como justamente en este juego de pesos y contrapesos entre los tres poderes, es justamente un acto de control que el Ejecutivo puede hacer por sobre las normas que sanciona el Parlamento y que en realidad responde a criterios mayoritariamente políticos, ¿sí? Esto implica que por ahí el Ejecutivo no puede estar de acuerdo con una sanción del Legislativo por cuestiones políticas, por cuestiones de oportunidad, mérito y conveniencia, por desacuerdos, o también puede haber, que esto lo desarrollamos generalmente en técnica legislativa, algunos vetos por cuestiones de técnica, porque no tienen financiamiento, porque la redacción parecería que no es aplicable, etc. Es decir, no necesariamente tiene que haber una causal específica del veto. La Constitución le da esa facultad al Ejecutivo de aprobar, porque esa es la palabra, aprobar o desechar un proyecto de ley que aprobó el Congreso. Es una facultad constitucional que, repito, responde a criterios políticos y, digo, no hay que buscarle mucho más explicación a esto. Es distinto justamente a la naturaleza de los DNU y de todos los actos excepcionales donde sí tiene que estar fundamentado en alguna causal. Si acá es meramente político, el Ejecutivo decide no aprobar o desechar un proyecto del Congreso y lo que sí tiene el Congreso como potestad es insistir en una sanción y por eso requiere de una mayoría especial, justamente hablando de esta cuestión de contrapesos. En ese caso, claramente la mayoría, para insistir, requiere de los 2/3 y recordamos de los 2/3 de los presentes y de cada una de las cámaras, ¿sí? Ahora, en cuanto a la fórmula de redacción, si ustedes buscan antecedentes van a encontrar de todo. Van a encontrar proyectos donde directamente se dice la Cámara de la que se trate decide rechazar el veto del Poder Ejecutivo. A la hora de rechazar, deberíamos interpretar que lo que está haciendo es insistir. En otros casos habla de artículo 1, rechazar el veto, artículo 2, insistir. ¿Sí? Fuera de la cuestión por la cual uno quiera tomar partido, nosotros desaconsejamos que los proyectos solamente contengan el rechazo, ¿sí? Sobre todo si ya está la iniciativa política de insistir y están los 2/3, sería prudente redactarlo de una buena manera para que no haya dudas de lo que el Congreso quiso hacer, porque por ahí si el Congreso solamente dice rechazo el veto y la cuestión se queda ahí, no nos queda claro qué es lo que el Parlamento quiso decir. Con lo cual, lo prudente sería, por un lado, rechazar la observación que hizo el Ejecutivo y como consecuencia lógica de ese rechazo, insistir. Esto no obsta a que si uno decide en la fórmula directamente que diga la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores resuelve insistir, queda claro que esa insistencia tiene inmersa en forma implícita el rechazo, ¿sí? Pero por ahí no nos quedemos solo con el rechazo, sino que de alguna manera tiene que explicitarse que lo que está haciendo el Congreso es insistir, repetimos, por los 2/3. El artículo 83 parece ordenar el trámite, ¿sí? Hablando de que, como vuelve a la Cámara de origen, es la que primero tiene que expedirse sobre la cuestión y lo tiene que hacer con los 2/3, con lo cual parecería que si la Cámara de origen no logra los 2/3, con lo cual no puede insistir, ya no debería abocarse la Cámara que debería entender en revisión. Esto igual despierta cierta complejidad, porque como hablamos de proyectos de resolución, suele pasar, sobre todo en contextos políticos determinados, donde ante un veto del Poder Ejecutivo, los legisladores y legisladoras por iniciativa propia presentan sus propios proyectos de resolución
decidiendo insistir, independientemente de la devolución que hace del proyecto de ley el Poder Ejecutivo, que por lo general se toma como cabeza del trámite. Si se tomó la devolución de esa observación como cabeza del trámite, ahí no hay problemas, porque va a la Cámara de Origen, la Cámara de Origen lo trata y gira ese mismo proyecto, que por más que ingresó como proyecto de ley, tiene que salir como proyecto de resolución. El problema se da, y digamos, hablamos de un caso de un veto total, no habría inconveniente. El problema suele darse con las promulgaciones parciales, donde no hay taxativamente una devolución del proyecto, porque el proyecto está promulgado parcialmente. Lo que se comunica es cuáles son las partes que han sido observadas y vetadas, y ahí ya hay un problema porque algunos legisladores o legisladoras pueden presentar en forma independiente un proyecto y puede pasar que una Cámara sin esperar que la otra se expida sobre un veto, sobre todo parcial, repito, decida tratar algún proyecto. No tenemos, sobre todo en las últimas épocas, muchos proyectos de insistencias de leyes vetadas, con lo cual lo que impera por lo general es si el bloque mayoritario de cada una de las cámaras o de alguna de las cámaras, porque bastará con que una no esté de acuerdo, responde al mismo ámbito o al mismo partido del Poder Ejecutivo, que las insistencias no se traten, con lo cual no tenemos mucha casuística, pero tenemos sí muchos casos, sobre todo en la década del 90, de que el Parlamento decidió, sobre todo incluso por cuestiones que tenían que ver con economías regionales, donde los diputados y diputadas o senadores y senadoras de determinadas provincias que veían afectada esa economía regional, independientemente de los partidos, motorizaban al resto de las cámaras para que se insista en algunas observaciones o vetos del Poder Ejecutivo. Ya dijimos en cuanto al trámite que la votación es nominal por sí o por no, y sí, por más que no lo diga muy claro, pero claramente habla sobre todo a la hora de promulgación parcial, de que puede el proyecto ser vetado en forma parcial, con lo cual también puede insistir, también puede haber insistencia parcial, ¿sí? O sea, esto es lo que taxativamente no dice la Constitución sobre la insistencia, pero quien puede lo más puede lo menos, y la doctrina acá está casi unánime de acuerdo en que ante un veto del Poder Ejecutivo, ante una observación del Poder Ejecutivo, el Parlamento puede decidir aceptar algunas observaciones e insistir en otras. Acá vamos a lo mismo. Lo que aconsejamos es que tener cuidado en estas aceptaciones o insistencias parciales que no desnaturalicen finalmente el derivado como letra final de lo que va a terminar siendo esa ley, y también tener en cuenta que justamente al insistir o aprobar en forma parcial un veto sobre una ley, lo que era el texto A que remitió el Congreso y el texto devuelto, si ahí en todas esas eliminaciones que se hacen corremos el riesgo de naturalizar o producir otra norma, nos encontramos con el problema que después, al ir con 2/3, el Ejecutivo no podría volver a expedirse, ¿sí? Pero tengamos en claro que está la facultad y aceptada de que el Congreso acepta algunas observaciones e insista en otras, con lo cual ahí las mayorías van a ser distintas, y ahí sí tenemos que tener en ese acto resolutivo la precaución de determinar estas dos cuestiones bien claras, ¿sí? Vamos a tener que tener un artículo que diga: la Cámara de Diputados o el Senado, según sea el caso, resuelve aceptar las observaciones hechas por el Ejecutivo en los artículos 1, 2, 3, y en ese caso bastará con la mayoría simple. Acá no hace falta 2/3 para aceptar la observación. Y después va a tener que decir en otro artículo que la Cámara que se trate resuelve insistir en los artículos X, y en ese caso sí se va a requerir la mayoría de los 2/3 de votos de los presentes. Como vimos entonces, una de las posibilidades ante la aprobación por parte del Congreso de un proyecto era la observación, es decir, el no aprobarlo, el devolverlo,
que derivaba justamente en el veto. La otra posibilidad es justamente aprobarlo. En ese marco, el artículo 78, que contiene lo que denominamos la promulgación ordinaria y sobre la cual ya hablamos, dice que aprobado un proyecto de ley por la Cámara de Origen y luego discutido por la otra Cámara, si también resulta aprobado, pasa al Ejecutivo para su examen y si también obtiene su aprobación, lo promulga como ley. Noten ustedes que se habla de aprobación por parte del Ejecutivo. Es decir, que para que una iniciativa política sea ley, requiere el consenso de una Cámara de Origen, de una Cámara Revisora, donde ahí se materializa el consenso del Poder Legislativo y su aprobación, pero además, tras un análisis del Ejecutivo, también se requiere su aprobación. Cuando se da esta aprobación, justamente lo que deriva es la promulgación como ley de ese proyecto. También, como decía, la promulgación ordinaria, también la Constitución prevé la posibilidad de promulgar de hecho un proyecto. Cuando se da, el mismo artículo 80 establece que se reputa aprobado por el Ejecutivo todo proyecto no devuelto en el término de 10 días útiles. ¿Se acuerdan que hablamos de esto cuando hablamos del veto? Es decir, un proyecto que no fue vetado o devuelto dentro de los 10 días útiles y que tampoco fue promulgado dentro de esos 10 días en forma expresa, se entiende aprobado de hecho y promulgado de hecho. Es decir, en 10 días no lo devolvió, se reputa aprobado de hecho y lo que la doctrina entiende como promulgado de hecho. Si bien acá no lo dice en el artículo 80, también esa promulgación de hecho debe ser publicada y de hecho se publica. Una aclaración al margen, como vimos en el trabajo, si bien algunos confunden la publicación y la promulgación, son actos que por ahí se materializan en el mismo efecto o el mismo acto de publicar un decreto de promulgación en el boletín oficial, pero justamente la promulgación tiene como efecto darle validez jurídica a ese proyecto de ley, mientras que la publicación tiene como efecto que sea conocido por la población justamente cuál es la ley aprobada y cuál fue su promulgación. Decíamos entonces que saliendo de este supuesto de los proyectos que en 10 días no han sido devueltos, el artículo 80 en su segunda parte establece que los proyectos desechados parcialmente, es decir, cuando ya acá estamos en un supuesto de un veto parcial, no pueden ser aprobados en la parte restante. Es decir, si el Poder Ejecutivo decidió vetar en forma parcial un proyecto, no se puede aprobar esa parte hasta tanto y en cuanto el Parlamento no se expida o no decida insistir. Sin embargo, las partes que no fueron parcialmente vetadas, es decir, que fueron parcialmente aprobadas por el Ejecutivo, pueden ser justamente promulgadas o aprobadas en esa parte restante. Sin embargo, esto no es, digamos, una facultad libre de algún tipo de restricción. La Constitución dice que las partes no observadas y que el Ejecutivo decide promulgar, tienen que tener autonomía normativa y justamente esa aprobación parcial no tiene que alterar el espíritu ni la unidad del proyecto sancionado por el Congreso. Y en el caso de que se promulgue parcialmente, el mismo artículo 80 remite al artículo 99, inciso tercero, que es que esa promulgación parcial tiene que seguir el trámite previsto para los decretos de necesidad y urgencia. Algunas aclaraciones que si bien están claras en el trabajo vamos a repasarlas en forma muy breve. Como casi todas las figuras incorporadas en la reforma del 94, también la promulgación parcial ya venía con una evolución jurisprudencial, porque hay que recordar que la Constitución antes del 94 no preveía el veto parcial, pero no la publicación parcial. Con lo cual se entendía que un proyecto, aunque sea vetado parcialmente, no podía promulgarse la parte no vetada y volvía todo al Congreso para que el Congreso se expida. Con la salvedad que el Congreso solamente se debía expedir sobre esa parte vetada, esa parte vetada que era parcial y no sobre todo el proyecto. Ya en el caso Yulita, el Poder Judicial había insinuado alguna determinación con el tema
de las promulgaciones parciales que termina de consolidar en el famoso caso Colelia en el año 67, donde en realidad rechaza una promulgación parcial, pero dice por qué la rechaza y al fundamentar por qué la rechaza está dando la pauta de por qué justamente podría ser aceptada si se observara en forma expresa lo que dijo el fallo para una futura promulgación parcial. En este caso hay que recordar que se trataba de una ley de contrato, una ley que modificaba la ley de contrato de trabajo y que en realidad había vetado 58 artículos y promulgado 4. Claramente, una norma que tenía 62 artículos, de la cual solamente se publicaron parcialmente 4, sería muy difícil que mantenga una unidad normativa. Entonces, ¿qué dijo la Corte en ese momento? Que la ley o el proyecto aprobado por el Congreso debía considerarse un todo inescindible, es decir, algo que no se puede separar, sobre todo cuando las partes promulgadas, si uno las separa y las publica en forma autónoma, afectan la unidad del texto legal y por ende el espíritu de la ley, y esa promulgación queda en condiciones absolutamente contrarias a los objetivos que tuvo o a las miras que tuvo el Congreso al decidir su aprobación. Con lo cual, si bien rechazó la publicación parcial de esos 4 artículos por sobre los 58 vetados, dejó en claro que podía existir la promulgación parcial siempre y cuando ésta no afectare el espíritu que tuvo el Congreso en miras al aprobarlo, ni justamente la unidad del texto legal. Y así lo dice taxativamente el artículo 80, cuando dice que pueden publicarse o promulgarse parcialmente las leyes si tienen autonomía normativa y si justamente esa aprobación parcial no altera el espíritu ni la unidad del proyecto sancionado por el Congreso. Si bien en el tema de los decretos de necesidad y urgencia ya nos hemos manifestado cuando analizamos las facultades excepcionales legislativas que tiene el Poder Ejecutivo cuando hablamos justamente de la organización constitucional del Estado. En este caso, si bien vamos a analizar rápidamente el artículo 99, vamos a ver que lo cierto es que la figura de los DNU son más controvertidas en cuanto a su trámite y ya no tanto en cuanto a su aceptación, que si bien venía ya en forma previa a la reforma al, digamos, de cierta forma institucionalizarlo, ya cercó la discusión hacia otro lugar y no tanto a si eran o no constitucionales, sino hacia algunas cuestiones en relación más que nada al trámite y al temperamento que adopta el Congreso sobre ese DNU y no tanto a la figura en sí. Como vemos, el artículo 99 tiene primero los 2 supuestos que analizamos al principio, es decir, la facultad de emitir decretos por su innata facultad de ser el jefe supremo de la administración del país, es decir, que son los que llamamos decretos de administración, a los cuales le agrega los del inciso 2, que son justamente los decretos reglamentarios que se requieren necesarios justamente para la ejecución de las leyes, siempre y cuando no alteren el espíritu de estas normas con excepciones reglamentarias. No obstante eso, el artículo 99 parecería ser claro, diciendo que el Poder Ejecutivo no puede en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Con lo cual, lo que nos está diciendo es que no tiene la facultad propia e innata de legislar, sino que puede colegislar en cuanto a su derecho de iniciativa y si se quiere reglamentar las leyes, que para algunos es un acto colegislativo, para nosotros es un acto de reserva relacionado a una actividad legislativa, pero propia de reserva del Ejecutivo, pero claramente lo que nos deja esta última parte, la primera parte, mejor dicho, del inciso 3, nos deja claro que el Poder Ejecutivo no legisla. Y en una mala redacción dice que lo hace bajo pena de nulidad absoluta e insanable, con lo cual, si en ningún caso y bajo pena de nulidad absoluta y que encima no puede ser subsanada, puede emitir disposiciones de carácter legislativo, parecería dejar en claro que no puede haber de ninguna forma disposiciones de carácter legislativo. Como vamos a ver en el slide que sigue,
sentado este principio base que parecería muy cerrado, tenemos la excepción. Como vimos entonces, a este principio que parecería cerrado de la prohibición del Ejecutivo de emitir normas de carácter legislativo, le sigue la excepción que justamente establece que solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y acá primero nos dice que es algo excepcional y después nos establece en qué materias no podría hacerlo. Prosiguiendo entonces dice, y cuando no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o régimen de los partidos políticos, y ahí viene sí lo que puede hacer, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos conjuntamente con el jefe de gabinete. Es decir, primera cuestión, el Ejecutivo no podría en principio emitir normas de carácter legislativo. Vemos que por la excepción lo puede hacer solo ante circunstancias excepcionales. ¿Cuál es la pauta para estas circunstancias excepcionales? ¿O cuál es la primera directiva que uno tiene que tener como un acercamiento a esta excepción? Es que justamente estas circunstancias hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos para la sanción de las leyes. Que en realidad el trámite, si bien está previsto, no está prevista la demora. Pero bueno, uno tiene que ser acá, saber que estamos hablando de subjetividades y que tiene que haber una razonabilidad como en todos los actos públicos. Pero sí habla de que no está libre a toda materia esta facultad excepcional, sino que no podrá en ningún punto de vista hacerlo o emitirlos a estos actos de necesidad y urgencia sobre materia tributaria, penal, electoral o de régimen de partidos políticos. Después ya en cuestiones que apuntan más a la formalidad del trámite, habla que tienen que ser decididos en acuerdo general de ministros, lo que se materializa más que nada justamente con el refrendo de cada uno de ellos, sumado a esto al refrendo del jefe de gabinete, quien además por la Constitución es el encargado de remitirlos personalmente, habla. Nosotros entendemos que este personalmente es la emisión del acto o de la comunicación al Poder Legislativo, que incluso ya se cataloga como un expediente JGM y no como un expediente PE, Poder Ejecutivo. Asimismo le establece un plazo, dice que lo tiene que hacer dentro de los 10 días, acá también estamos hablando de 10 días hábiles, y los 10 días hábiles también lo tenemos que empezar a contar, no desde la aprobación de la ley, sino desde el momento en que el Congreso publicó la ley. Justamente en este plazo de 10 días hábiles, la Comisión Bicameral Permanente, que después vemos que se terminó de crear por la ley 26.122, está obligada a tratarlo e incluso a expedirse en un plazo de 10 días para elevar justamente su dictamen al plenario de cada una de las cámaras. Decíamos entonces que finalmente la Constitución deja en manos del Congreso, a través del dictado de una ley, regular cuáles van a ser los alcances de la intervención del Congreso justamente en esta materia, con la obligación de que la sanción de esta ley sea por mayoría absoluta. No debemos confundir la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara para sancionar la ley 26.122 con la ley que requiere aprobar o rechazar un DNU, que en este caso no es mayoría absoluta, sino que es mayoría simple. Finalmente, el artículo 76 de la Constitución incorpora también en la reforma del 94 la figura de las denominadas facultades delegadas o decretos delegados, hay distintas formas de mencionarlos, que también ya se venían dando, como los DNU, como la promulgación parcial, etcétera, en la práctica constitucional del Estado argentino. En definitiva, el artículo 76, tomando también la misma técnica de redacción que el 99, establece que se prohíbe la delegación legislativa en el Ejecutivo, salvo, y acá viene la excepción, en materias determinadas de administración o de emergencia pública. Es decir, que si bien comparte con los DNU
que se trata de una facultad, si se quiere, entre comillas, legislativa, y también que es una figura de excepción y de emergencia, ya en este caso, a contrario censo de lo que son los DNU, que salvo en las materias que vimos que estaban exceptuadas, tiene una amplitud de temas, acá solamente se determinan que van a poder ejercerse tales delegaciones solamente en materias determinadas de administración, que apunta sí a la competencia de los temas a tratar, o de emergencia pública, que apunta más que nada al marco, es decir, el marco en el cual se puede delegar esta facultad tiene que estar en la coyuntura de una emergencia pública, y en las materias sobre las cuales se va a poder ejercer esa delegación va a ser solo en determinadas maneras de administración. Además, la mayoría de la doctrina opina que, si bien son dos figuras de excepción, el DNU tiene una delegación o una configuración directamente expresa en la Constitución, y que el Ejecutivo ejerce directamente. Si bien también sujeta a un control parlamentario, no necesita en forma previa una autorización del Poder Legislativo. En cambio, si bien también es una figura de emergencia y también es una facultad legislativa, en el caso de los decretos delegados, el Ejecutivo no los puede ejercer por sí, sino que necesita una autorización. Esta autorización claramente se da a través de una ley delegante. Pero además, si bien solamente se puede hacer en materias de administración y en el marco de una emergencia pública, también se ejercen a través del límite de un plazo, es decir, que no pueden ir más allá. Los DNU en principio rigen como una ley hasta el plazo que el mismo DNU diga. Acá ya tiene un plazo determinado, y además del plazo se tiene que determinar las bases, los parámetros, los criterios dentro de los cuales se puede mover el decreto del Ejecutivo en tanto en cuanto se salga de esas normas. La norma podría ser claramente para algunos y para la gran mayoría de la doctrina tachada de inconstitucionalidad, y el efecto puede ser la nulidad. No obstante eso, como habla de un plazo determinado, entendemos que con buen criterio la Constitución aclara que esta caducidad de plazo no implica que no puedan revisarse las relaciones jurídicas que hayan nacido justamente al amparo de esa norma. Es decir, que terminado el plazo, los efectos jurídicos pueden ser analizados y pueden tener su efecto. Como bien dijimos, esta figura tiene una recepción previa en cuanto a la práctica del 94. La cláusula transitoria octava de la Constitución establece que la legislación delegada preexistente, que no haya contenido plazo establecido, caduca justamente a los 5 años de la vigencia de la reforma. Y en ese marco, como vimos en el trabajo, la ley 25.148 promulgó las facultades que habían sido delegadas en forma previa a la reforma del 94. ¿Qué tenemos que tener en claro con la cuestión de las facultades delegadas? Ya vimos un poco en qué se diferencian con los DNU, pero claramente tenemos que tener en cuenta que para que se ejerza esta facultad delegada, primero tiene que haber un ámbito de emergencia pública. La mayoría opina que el ámbito, la coyuntura de la emergencia pública se determina mediante una norma dictada por el Congreso. De hecho, si ustedes se fijan, la mayoría de las facultades delegadas son normas que emanan de leyes de emergencias públicas. Es decir, que tiene que haber una ley previa y delegante. A su vez, esta ley delegante que marca las pautas solamente deben dejar en claro, porque así lo dice la Constitución, que los decretos pueden ser en ejercicio de facultades de administración. Es decir, y acá no hay que confundir las facultades de administración propias que tiene el Ejecutivo por ser el jefe de la administración del país, sino a cuestiones administrativas que el Congreso sanciona por ley. El gran caso y más caro caso son las renegociaciones de contratos, normas que tienen que ver con entes reguladores públicos, es decir, todos los mecanismos que son resortes legales, pero que ante este marco de coyuntura y emergencia pública puede ceder el Congreso hacia el Ejecutivo. También dijimos que
estos decretos se deben dictar dentro de un plazo fijado para su ejercicio y que también deben mantenerse justamente en las bases de esta delegación, porque aparte el Congreso es quien analiza si este acto delegado que ejerció el Ejecutivo lo hizo, primero, no desviándose de la ley delegante; segundo, si no se apartó de las materias de administración y de emergencia pública; tercero, si lo hizo dentro de ese plazo; y cuarto, si lo hizo dentro de los criterios y de los marcos que le fueron autorizados justamente por esta ley delegante. Es decir, acá no se está delegando el poder de legislar, sino que se está delegando un ámbito bien delimitado, ya sea en forma temporal, por materia y por distintos parámetros y criterios a seguir, para que el Ejecutivo pueda, mediante estos decretos, sancionar normas que tienen para algunos fuerzas de ley, para otros fuerza sublegal, pero en todos los casos de acuerdo que el efecto es como si fuera el de una ley, pues justamente están autorizadas por una ley marco o delegante. Finalmente, la Constitución del 94, como vimos, deja en manos del Congreso el determinar el procedimiento y los alcances de justamente la regulación de los decretos de necesidad de urgencia, de los decretos de promulgación parcial de las leyes y de los decretos en aplicación de las facultades delegadas. Y este procedimiento está establecido, como vimos en el trabajo, en la ley 26.122, que además de regular o determinar cuáles son los actos que están sujetos a su tramitación, crea como organismo de aplicación la Comisión Bicameral Permanente. Nosotros la llamamos Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, pero en realidad solamente estudia el trámite legislativo de estos tres tipos de decretos. En cuanto a su conformación, está integrada claramente por representantes de las dos cámaras, porque es bicameral, por 8 diputados o diputadas y por 8 senadores o senadoras. Como en todas las comisiones, estos son designados por las presidencias de sus respectivas cámaras, a propuesta de los bloques parlamentarios y, como dijimos, como en todas las comisiones, respetando la proporción de las representaciones políticas. Si bien en cuanto a la integración, que parecería escasa en cuanto al número, que ha sido criticado, o sea, que realmente esto hay que decir que pasa en todas las comisiones, más que nada en la Cámara de Diputados, que es más numerosa y tiene más bloques, pero ante la proliferación de bloques, monobloques, interbloques, siempre resulta difícil, por más que en diputados puede haber comisiones de hasta 50 miembros, siempre resulta difícil reflejar todo el abanico de opiniones políticas que tiene el cuerpo. Es decir, por un lado, esta bicameral ha sido criticada en que solamente tiene 8 representantes de cada cámara, que imposibilitan, repito, más que nada en diputados, no tanto en Senado, que se pueda reflejar la composición del cuerpo. También quienes están a favor de este número reducido dicen que es una comisión que por su importancia y porque además debe, en primera instancia, con plazos muy escasos y determinados, vemos que se tiene que expedir a los 10 días de recibida el decreto de que se trate, que además funciona durante el receso, es decir, que en cuanto menor cantidad de miembros supone mayor agilidad en la toma de decisiones, por lo cual por un lado está criticada que no tiene una buena representación o no la refleja, pero algunos dicen que en realidad esta escasa conformación puede derivar en un trámite mucho más ágil. Claramente, en este caso, es una bicameral, como en la mayoría de las bicamerales, la presidencia va rotando de cámara anualmente, y en cuanto a sus cargos, tienen un presidente o presidenta, un vicepresidente o presidenta y un secretario o secretaria, que pueden ser reelectos, pero que, como dijimos, la presidencia tiene que ser alternativamente rotada, y si bien no habla solamente de la presidencia, se entiende que si cambia el presidente o la presidenta y puede cambiar el color político, también podría cambiar la vicepresidencia, pero por lo general se habla de rotación de la presidencia, que corresponde cada año a cada cámara. En cuanto al funcionamiento, como dijimos, la bicameral funciona durante el receso
y requiere para iniciar sus sesiones la mayoría absoluta de los miembros, con lo cual en este caso estamos hablando de que para que la comisión comience a sesionar o a analizar los decretos de que se trate, necesita al menos la presencia de 9 de sus integrantes, y en cuanto a los dictámenes, también tienen que tener, en cuanto a la cantidad de firmas, al menos la de 9 legisladores o legisladoras. Es decir, inicia sus sesiones al menos con 9 miembros, y 9 miembros tienen que firmar sus dictámenes. Dentro de esa cantidad, si existen dictámenes con igual cantidad de firmas, va a ser de mayoría el que lleve la firma del presidente o presidenta, como pasa en el resto de las comisiones parlamentarias. Si bien en los 3 tipos de decretos que tiene que analizar la comisión bicameral para dictaminar en forma previa y someter el asunto a la decisión final de los plenos, vale aclarar que en todos los casos, ya sea DNU, facultades delegadas o promulgación parcial, lo que primero debe determinar la bicameral es la validez o invalidez del decreto, ¿sí? Después, si bien son cuestiones que analiza en cuanto a los fundamentos, también en forma expresa, y acá viene la diferencia con los 3, debe expedirse justamente sobre el análisis de las cuestiones sustanciales que rodearon el dictado de cada uno de esos decretos, y justamente al amparo constitucional de las normas que delimitan de cierta forma cuál es la sustancia a la cual deben referirse o en la cual deben manejarse cada uno de estos decretos. En los 3 casos decimos, tiene que determinar la validez o invalidez, y también en los 3 casos tiene que controlar si se adecuó el decreto a las cuestiones formales, si fue elevado dentro del plazo. Lo decimos ahora para los DNU para no repetirlo después, es decir, tiene que controlar si fueron girados dentro del plazo previsto, si están firmados por el jefe de gabinete, si fueron en los casos de DNU y de promulgaciones parciales resueltos en acuerdo de ministros. Obviamente el Congreso no va a verificar según una reunión de gabinete, sí va a verificar que contenga la firma y el refrendo de todos los ministros, pero, y en lo que a mí me parece más importante, debe haber una revisión de los requisitos sustanciales, y acá es donde se diferencian cada uno de los decretos. En el caso concreto de los DNU, la bicameral tiene que pronunciarse expresamente, no es que uno puede decir, bueno, tácitamente al aprobar entendió que había tal cosa. Expresamente tiene que analizar y determinar si, en el caso, repito, de los DNU, el dictado de este decreto respondió a la existencia de circunstancias excepcionales que justamente hicieron imposible seguir con el procedimiento legislativo ordinario. Pero además, en el caso concreto del DNU, también tiene que analizar si la materia sobre la cual se expidió el Ejecutivo no era una de las materias prohibidas, es decir, que también analiza la bicameral que no se haya emitido el DNU en materia penal, tributaria, electoral o sobre el régimen de los partidos políticos. También para el caso de los DNU y de los demás decretos, la bicameral puede consultar a las comisiones permanentes que tengan competencia en función de la materia sobre la cual regía el DNU y sobre la cual van a analizar. En el caso concreto de los decretos por facultades delegadas, antes de entrar en el estudio de lo que tiene que contener el dictamen, en una muy acertada norma, la ley 26.122 establece que las bases a las cuales debe sujetarse el poder delegado no pueden ser objeto de reglamentación por el Poder Ejecutivo, lo cual parece absolutamente atinado y razonable, ya que el mismo poder que va a ejercer por delegación y en forma excepcional y con límites demasiado claros, no puede, a través de la reglamentación de esa facultad, caer en una excepción reglamentaria que podía ampliar esas facultades. Con lo cual parece absolutamente lógico que el poder que tiene una facultad limitada excepcional podría ampliar o salirse del cauce natural que establece la Constitución y más precisamente la ley delegante. Es decir, la misma ley
delegante tiene que ser muy clara y muy precisa y decirle cuál es el marco en el cual el Ejecutivo puede moverse y no dejarlo sujeto a una reglamentación más amplia que justamente la va a hacer el mismo poder que está delimitado. En cuanto a lo que hace a los dictámenes, también se debe pronunciar en lo que hace a la adecuación del decreto a los requisitos formales, con lo cual acá no nos vamos a referir, ya que es en forma parecida a los tres tipos de decretos, pero sí, ya en el caso específico de la delegación, sobre, aparte de la validez o invalidez del decreto, lo que va a tener que determinar el Congreso es el mismo fue dictado dentro de la adecuación a la materia, a las bases y al plazo que le marcó la ley delegante, ¿sí? Como vemos, cada uno de los decretos tiene cuestiones similares de estudio por la Comisión en sus tres distintas características, pero en lo que hace a la naturaleza de cada uno debe expedirse en forma expresa justamente dentro del marco que la Constitución le delimita a cada uno de esos tres tipos de decretos de acuerdo a la facultad que le ha sido delegada. Finalmente, en el caso de los decretos de promulgación parcial de las leyes, también mantiene la misma cuestión del control de los requisitos formales, pero en este caso, en lo que hace a la naturaleza propia de la promulgación, lo que establece como objeto de análisis y de pronunciación expresa, repetimos, del dictamen o de la bicameral, es que ahí se deberá analizar en lo sustancial si el decreto o si las partes promulgadas parcialmente por el decreto tienen autonomía normativa y justamente si esa aprobación parcial no altera el espíritu o la unidad del proyecto tenido en vistas cuando el Congreso justamente aprobó el proyecto de ley. También, y en algo que hicimos mucho hincapié en el trabajo, la ley establece que las disposiciones justamente de la 26.122 y los procedimientos que determina esta ley no limitan la facultad propia del Congreso de insistir respecto de las normas que fueron parcialmente vetadas. Porque esto a veces suele confundirse. Si bien el decreto es uno solo, de promulgación parcial, es un solo decreto que dice se promulga parcialmente una ley salvo o con la salvedad de lo que fue vetado parcialmente o de lo que fue observado, la promulgación parcial corre por un lado y la observación parcial o el veto parcial corre por el otro, como vimos. Y esto a veces se confunde. Tengamos entonces claro, la validez o aprobación del decreto de promulgación parcial se rige por la ley 26.122. En cambio, la facultad propia de poder insistir o aceptar el veto del Poder Ejecutivo no se rige por la 26.122, sino que a través de la conjunción del artículo 83 y 80 de la Constitución, a través del marco de caducidad que le determina la ley Olmedo, y que son dos actos totalmente distintos y de naturaleza totalmente distinta. De hecho, como el mismo decreto, cuando se comunica al Congreso que promulga parcialmente una norma, ya el mismo decreto, en cuanto al giro que le dan las cámaras, dejan claro que son cuestiones distintas, porque generalmente estos proyectos se giran a la bicameral y a las comisiones que entendieron en el trámite original de la ley que fue parcialmente vetada. Y justamente se gira para efectos distintos, no para que tanto la bicameral como las comisiones ordinarias se expidan sobre las dos cuestiones. El proyecto o el decreto observado parcialmente va a la bicameral para que la bicameral se expida sobre la validez o no de la promulgación parcial. Y el mismo proyecto o decreto va a las comisiones permanentes ordinarias para que se expidan sobre el veto. Acá no es que hay un plenario de bicameral y de comisión ordinaria para que se expidan sobre las dos cuestiones. Repetimos, bicameral se expide sobre la promulgación parcial y el resto de las comisiones o la comisión ordinaria que haya entendido
en la ley parcialmente vetada justamente sobre el veto o la observación. Como vimos entonces, la ley primero se refiere en forma particular a algunas características o a algunas distinciones en relación a cada uno de los decretos que contempla y después tiene algunos aspectos generales y comunes en cuanto al trámite de los tres tipos de decretos. Algunas las nombramos, pero si quieren las repasamos. Dijimos que la bicameral tiene 10 días hábiles, son hábiles, ¿sí? Contados desde la presentación efectuada por el jefe de gabinete para expedirse acerca del decreto. Ustedes me dirán, bueno, esto a veces no se cumple o la bicameral no los trata o los trata después de los 10 días. Bueno, la ley claramente al establecer este tipo de plazos justamente habla del marco en el cual este tipo de normas se sancionan. Sobre todo en el caso de los DNU y las facultades delegadas, que son actos en el marco de una emergencia, de una necesidad, que implican el análisis y el control parlamentario justamente del Congreso, por eso habla de plazos que son muy exiguos. Pero bueno, por un tema de honestidad intelectual, yo les tengo que decir que estos plazos suelen no cumplirse, independientemente del gobierno que esté acá, o del partido que está a cargo del Ejecutivo. Esto ha sido una práctica más o menos común, y bueno, yo creo que a veces había que replantear, son plazos muy estrictos para lo que es el ejercicio de la función legislativa. Pero bueno, claramente lo que acá la ley está determinando es un mandato de celeridad y de agilidad en el proceso. Fíjense que habla o sea, primero de que la bicameral tiene 10 días para resolver desde que recibió el decreto del jefe de gabinete. Pero además, si no recibió, si el jefe de gabinete omitió enviar en ese plazo el decreto, debe abocarse de oficio al estudio, lo cual acá sí parece razonable, porque si se dependería del envío del decreto por parte de la jefatura de gabinete, claramente estaría sujeto el legislativo a una cuestión de trámite que iría o que imposibilitaría o que bloquearía la función legislativa de controlar justamente ese decreto, con lo cual, claramente, si el jefe de gabinete no lo manda en el plazo establecido, el Congreso no es que puede, debe abocarse de oficio, en este caso la bicameral. En una cuestión que sí, como ya dijimos, suele ser controvertida, elevado por la comisión del dictamen, las cámaras deben darle inmediato y expreso tratamiento. Quienes critican esto dicen que al no tener plazo es difícil sujetar al cumplimiento de este artículo al Congreso, y por otro lado los que están a favor dicen acá la ley es muy clara y dice que es inmediato, ni siquiera lo deja sujeto a un plazo, es inmediato y es expreso. Repetimos, yo creo que esto habría que revisarlo de alguna manera porque lo que para algunos es taxativo y habla de inmediatez, para otro queda abierto y justamente va en contra de lo que sería expreso e inmediato. Incluso, siguiendo la misma estructura y el mismo principio, habla que vencido el plazo sin que la bicameral haya elevado el dictamen, las cámaras se deben abocar, no es que pueden, se deben abocar al expreso e inmediato tratamiento del decreto de que se trate. ¿Y por qué tenemos esta celeridad en los plazos y esta inmediatez? Que yo entiendo la ley la marca bien en cuanto al principio, pero por ahí no en cuanto a la determinación de los plazos o qué pasaría en el caso del incumplimiento de los plazos. Porque justamente, como vemos en el primero de los incisos que tenemos acá en el slide, los tres tipos de decretos, facultades delegadas, DNU y promulgación parcial de la ley, tienen plena vigencia desde el momento que están publicados, es decir, o para ser más exactos, desde el momento en que los mismos decretos lo estipulan, justamente por una aplicación analógica o una remisión, un reenvío que hace la 26.122 al viejo artículo 2 del Código Civil, que sería el actual 5 del Código Civil y Comercial Unificado de la Nación, que establece que
las normas rigen en el momento que las mismas normas lo establecen, y si no lo establecieren, transcurrió los 8 días hábiles de su publicación. Es decir, esto sí ha sido criticado, los DNU, la promulgación parcial y los decretos delegados tienen vigencia desde el momento en que las mismas normas lo establecen, y esto lo conocemos justamente a través de su publicación. Y claramente esta es la gran discusión, o una de las grandes discusiones que tienen este tipo de normas, porque en un momento se discutía su constitucionalidad, quién debía determinar si había emergencia o no. Al estar contemplado en la Constitución, la discusión pasaba por establecer la vigencia, y la vigencia la determinó la ley. Quienes suelen criticar esto dicen, bueno, en realidad el Ejecutivo está ejerciendo una facultad excepcional y el resultado debería ser que no esté vigente hasta que el Congreso se expida. Pero a su vez del otro lado se dice que como se trata de una facultad de emergencia y ante una necesidad manifiesta, no tendría sentido esperar que el Congreso se expida, porque si no, la emergencia justamente no podría ser ejercida, o no tendría sentido la medida cuando hablamos de una coyuntura excepcional. Claramente, el ejercicio de esto queda sujeto a la razonabilidad. Yo entiendo que algo hay que decir. Ahora, quienes dicen no, esto dejan poder del Ejecutivo a la cuestión, recordemos que esto está hecho mediante una ley, que es la 26.122, y una ley que requería mayoría absoluta, es decir, que en su momento el legislador o el Congreso entendió que con una mayoría absoluta, lo que implica consenso, que este tipo de normas debían tener plena vigencia. Y la verdad es que, si bien hubo proyectos para cambiar esto, lo cierto es que, y acá no hago distinción de partidos, quienes en su momento criticaban esto siendo oposición, una vez que fueron gobierno, lo aplicaron sin querer cambiarlo, y viceversa. Es decir, acá no hablamos de una imposición del príncipe en los términos de Maquiavelo, sino que la misma ley delimitó cuál era el contexto legal, y lo hizo a través de la aprobación de una norma con mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara. También establece la ley que las cámaras se pronuncian mediante sendas resoluciones, con lo cual acá terminamos con la discusión si debería ser por un proyecto de ley, cómo debería ser la aprobación o el rechazo. Acá claramente habla de sendas resoluciones. Al hablar de sendas, parecería que está diciendo que una cámara debe resolver y después la otra. Podrían hacerlo las dos al mismo tiempo en forma separada. Acá no rige tanto la cuestión de la cámara de origen o la revisora, pero sí parecería cerrar la cuestión a que las cámaras puedan tratar esto como una resolución conjunta, ¿sí? Que es una figura que siempre está en discusión. Si un proyecto de resolución puede ser aprobado por una cámara, girado a la otra, aprobada por la otra, y que estemos hablando de algo parecido a una ley en cuanto al trámite, pero a través de la figura de una resolución conjunta. Lo cierto es que la ley tomó lo que la práctica parlamentaria más o menos nos marca, es que dentro de la autonomía de las cámaras, cada una debe resolver y debería aprobar o rechazar la cuestión justamente por este mecanismo. Claramente, este rechazo o aprobación tiene que ser expreso, es decir, la Cámara en su resolución debe decir expresamente si aprueba o rechaza. Después vemos que el problema viene por otro lado. Si no hay digamos, similitud en lo que resolvieron en forma expresa cada una de las cámaras, lo que pasa es si una se expresa y la otra no. Sí, claramente cada cámara debe comunicar a la otra cuál fue su pronunciamiento en forma inmediata, si no puede dilatar la cuestión una vez que la resolvió. En esto, que si bien lo dijimos medio al pasar, pero está muy afirmado en el trabajo, tenemos que tener en claro que las cámaras no pueden introducir enmiendas, agregados, modificaciones a los textos que envió el Ejecutivo. Es decir, no puede modificar la promulgación parcial, no puede modificar el DNU, no puede modificar el decreto de facultades delegadas, sino que tiene que aprobar o rechazar el decreto. Es decir si es válido o no es válido. Y lo dice, como vimos, teniendo en cuenta, por un lado, el cumplimiento de los requisitos formales, y por otro lado, el requisito
o la adecuación a los requisitos sustanciales, que en cada uno de los casos son distintos. Pero acá no puede haber adiciones, integraciones, correcciones, etc. Justamente lo que dice la misma ley es que todos los procedimientos que la ley tiene no limitan o no obstan a que el Congreso ejerza su facultad propia y ordinaria relativa a la derogación de las normas de carácter legislativo, con lo cual deja la ventana que en realidad puedan ser derogadas, ni, como dijimos antes, a el ejercicio de las facultades propias de la insistencia en cuanto al veto. Y acá vamos a la parte final y más controvertida, que es justamente, por un lado, que el rechazo, justamente teniendo en cuenta la vigencia, que el rechazo de la norma del decreto de que se trate implica justamente o lo asimila a una ley derogada. Es decir, si un DNU es rechazado por el Congreso 6 meses después de que fue el DNU sancionado, se entiende que ese DNU ha sido derogado, no que es nulo. Es decir, que los actos jurídicos o los efectos jurídicos que tuvo durante esos 6 meses son válidos y equivalen a lo que fue una ley vigente y que después fue derogada. Y acá entramos en las discusiones sobre la nulidad de los DNU o la derogación de los DNU. ¿A dónde voy con esto? Todos podemos escuchar, cuando se critica este tipo de figuras, de que el gran error que tiene la ley 26.122 es que parecería entrar en la figura de la aprobación ficta o tácita de las normas, ya que la ley dice que el silencio de una Cámara implica la aprobación del decreto. Lo cierto es que la ley no dice esto. Lo que la ley dice es que las dos cámaras deben pronunciarse en forma expresa, pero para que el decreto sea rechazado, tiene que darse justamente el rechazo de las dos cámaras. Y esto, repito, lo dice la ley, es decir, el mismo Congreso, acerca de una facultad que le es propia, y lo dijo por una ley de mayoría absoluta. Es decir, que lo que inferimos es que al tener que haber un rechazo de dos cámaras, si este rechazo de las dos cámaras no se da, es decir, si hay silencio de las dos cámaras, si hay rechazo de una y aprobación de la otra, el decreto, ya sea delegado de nuevo promulgación parcial, por imperio de lo que la misma ley dice al reenviarlo al artículo 5 del Código Civil, va a tener vigencia. Claramente esta es la faceta más criticada. En el trabajo lo desarrollamos bien. Algunos lo critican porque dicen, bueno, hablan de esta figura de la ley ficta o de la sanción ficta, es decir, que si una Cámara no se está expresando, la medida sigue vigente. Pero recordemos que esto lo dice una misma ley. Por otro lado, y aclaro, no estoy entrando en ninguna postura, solamente estoy dando las dos variantes o las dos explicaciones o las dos vertientes de opinión. También algunos dicen que no resulta razonable que en el caso de que un proyecto de ley fue rechazado por la Cámara Revisora cuando la originaria se expidió, esa misma diferencia entre una Cámara que rechaza y la otra que aprueba implica que no hay ley. Y en este caso dicen sí habría DNU, pero quienes no están a favor de esta opinión dicen que no se puede analizar la figura excepcional de un DNU, de una facultad delegada, en cuanto a la exigencia de que las dos cámaras coincidan en cuanto al rechazo, porque en el caso de la ley estamos en la figura del artículo 81 y acá estamos en la figura excepcional del 99 y del 76, es decir, son dos cuestiones distintas. No puedo tomar la figura del trámite ordinario de la ley, es decir, bajo un marco que no es excepcional ni de emergencia, que dice sí con razonabilidad y dentro de lo que es la bicameralidad, que para que haya ley tienen que estar las dos cámaras de acuerdo. Acá estamos hablando de una figura excepcional y de emergencia que implica que fue dictada justamente por un órgano que es el que primero analiza, y en esto creo que lo vimos en el tema del foro, el primero que analiza que hay una necesidad de una emergencia es justamente quien va a emitir la norma, que es el Ejecutivo. Quien posteriormente estudia o analiza esta
esta razonabilidad en esa emergencia es el Parlamento. Es decir, acá el control es parlamentario. El mismo Parlamento es el que dijo que tiene que haber una confluencia en el rechazo para que la norma no sea válida. Y después, en cuanto al hipotético control judicial, acá sí la mayoría opina que el control judicial no puede estar sujeto a la necesidad o a la emergencia que está más sujeto al control parlamentario y solamente debe estar determinado a cumplir si hubo una adecuación del dictado de estas normas a los plazos o los procedimientos constitucionales, pensando que estamos hablando de cuestiones políticas no judiciales. Es decir, si el Ejecutivo dice que tiene necesidad y urgencia de determinada norma y el Parlamento, ya sea aprobando el decreto en forma expresa o dejando por la ley 26.122 que la norma tenga vigencia, ese control parlamentario es de orden político y si el Congreso entiende que debe dejar transcurrir el plazo para que la norma esté vigente o debe expresarse es porque lo hace en el entendimiento que ejerce justamente esa facultad de control político, quedándole reservado solamente al judicial la cuestión de ver si se cumplió con el trámite y no entrando en una cuestión política, en el análisis de una cuestión política no judicial. Les repito, no entro en ninguna de las posturas, simplemente les dejo determinadas cuáles son. Bueno, con esto concluimos y bueno, nos vemos, si Dios quiere y todos nosotros queremos, en algún otro encuentro. Les agradezco a todos y a todas la atención dispensada, la paciencia y vamos que falta poco. Hasta luego.